secretaria de Justicia defendió hoy la militarización de ciudades que adelanta el gobierno y que para los demócratas, que precisamente gobiernan esas ciudades y esos estados, son una prueba del alcance del poder presidencial. Ven motivos ulteriores de Trump. Vamos a analizar lo que esto significa, porque el presidente insinuó de nuevo que podría acudir a una ley de 1807 que le da al gobierno federal autoridad para usar las fuerzas militares contra los civiles para controlar insurrecciones. Nos vamos a Miami y desde allí nos acompaña el abogado constitucionalista Rafael Peñalver. Rafael, gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Buenas tardes, Juan Carlos. Es de 1807 y habla de insurrecciones. La jueza Immergut, que falló en Portland, dijo que las condiciones sobre el terreno no justifican el acudir a medidas extremas. El presidente dice que consideraría usarlo. ¿Hay cabida para esta ley en este momento? No hay cabida, eso sería totalmente inconstitucional, pero acordémonos que el presidente Trump desde su primer día, el mandato de él comenzó el 20 de enero, ese mismo día, él pidió que se hiciera un estudio para ver cómo él podía, las condiciones en las que pudiera él invocar la ley de insurrección, y continuamente está tratando de comentar las situaciones para que que justifiquen que él pueda enviar y la militarización de las fuerzas policiales locales y enviar la Guardia Nacional. Continuamente es una amenaza que él hace, una amenaza basada en la ley de insurrección, pero los elementos de esa ley, Juan Carlos, los elementos requieren que de verdad haya una insurrección, que esté en peligro el orden, que los cuerpos municipales y estatales no puedan desarrollar sus funciones, que la sociedad en sí esté en peligro y que la fuerza federal pueda ayudar en esa situación. Ya utilizó la ley de enemigos extranjeros para designar a los venezolanos y quitarles el debido proceso. La Corte Suprema le dijo no, no hay una invasión, no lo puede hacer. Ahora envía a la Guardia Nacional de Texas, en coordinación con el gobernador republicano Greg Abbott, a Illinois, donde por un fallo judicial y porque las autoridades locales no lo quieren, no hay despliegue de la Guardia Nacional del estado de Illinois. Acá hay unas movidas bastante interesantes sobre lo que quiere hacer Trump para utilizar unas fuerzas militares que no tienen entrenamiento en actividad policial para ejercer esa actividad. Juan Carlos, la pregunta es: ¿cuál es el fin de todo esto? El fin de todo esto, yo creo que hay que ser muy ingenuo para no darse cuenta que está poniendo las piezas en su lugar para en un momento dado pues invocar la ley de insurrección, que suspende en gran parte los derechos constitucionales y le permite al presidente pues ocupar militarmente las zonas a las que esas fuerzas estén siendo designadas. Y esas fuerzas están siendo designadas cada vez a más y más ciudades. Con el pretexto, en Los Ángeles fue para calmar unos disturbios locales que los oficiales municipales y estatales decían que ellos podían controlar perfectamente. Él envió los infantes de Marina hace más de 3 meses. Los disturbios se acabaron hace 3 meses atrás, pero todavía están allí los infantes de Marina. Después, en Washington, utilizó el pretexto de la alta criminalidad y envió las fuerzas federales y allí están. Ahora las está enviando a Memphis, a Chicago, a otras ciudades, a Nueva Orleans se está amenazando. Así que, ¿cuál es el verdadero propósito de Donald Trump? ¿Es reducir la criminalidad o hay detrás de esto un siniestro motivo político de tener el control del país y pasen lo que pasen en las elecciones, no soltar el poder? Y hay algo claro, la ley Posse Comitatus dice las fuerzas militares no pueden ejercer como policías contra la población civil, son para uso externo, son para la defensa y para conflictos externos. Y ya hubo un fallo a favor de California diciendo que se había extralimitado. Hay quienes plantean este escenario, volvemos a un 6 de enero, pero ya no en 2021, sino en 2028. Este tipo de control que ya tiene le puede dar escenarios que muchos dicen no se darían en Estados Unidos, pero están pasando cosas que se dicen no se darían en Estados Unidos, y es el uso de las fuerzas militares por parte de la presidencia con fines políticos.
Yo repito que aquí estamos viendo una situación extremadamente, una anomalía total. Se está utilizando como pretexto el hecho de tratar de utilizar las fuerzas para bajar la criminalidad en un caso, para controlar un disturbio en el otro, pero ya es una amenaza grande y nacional. No es y sin que haya un disturbio en Chicago, ni un riot, ni nada parecido, pues el presidente habla continuamente que va a enviar las tropas y está creando una fuerza nacional, un ejército nacional con el nombre de ICE bajo su control y está forzando a que las fuerzas policiales municipales y estatales, que siempre han estado a la orden de los alcaldes y de las comisiones de cada ciudad y de los gobernadores de cada estado, que todas esas fuerzas ahora tengan que responder al ICE con el pretexto de sacar de aquí a los deportables. Pero ese pretexto de los deportables ya nos estamos dando cuenta, y creo que el pueblo americano se está dando cuenta, que eso solamente es un pretexto para otro fin. Eh, Primero decían que iban a deportar a aquellas personas que eran criminales y que habían cometido serios delitos, y el pueblo americano pues aceptaba aquello. Pero después vimos que la deportación se extendía a todo el mundo que podía caer en esta clasificación de haber estado sobreextendida su estadía en los Estados Unidos. Y entonces empezaron a caer en esas redadas por oficiales de ICE con las caras tapadas, donde te ponen las esposas, te tiran al suelo, te meten en un camión donde no tiene identificación ese camión y te llevan a un centro de detención y después al cabo de los días notifican a tu familia. Eso es algo que también ya se empieza a ver hasta ciudadanos americanos y residentes. ¿Por qué? Porque sospechan los oficiales de ICE que esa persona puede ser un deportable, un indocumentado, un extranjero, y te meten en esas redadas y ahí han caído residentes y ciudadanos norteamericanos. La Corte Suprema, desgraciadamente, hasta le ha dado una luz verde a ese tipo de actividad, diciendo que sí, que hay veces que han caído ciudadanos americanos, pero que cuando se dan cuenta que son americanos, pues los sueltan inmediatamente. No hay quien le quite el mal rato a esas personas, la humillación de haber pasado por eso, y a todos los hispanos, todas las personas que lucimos distintos en las calles, que ahora nos veamos sujetos a que un oficial de ICE sospeche que somos indocumentados y nos traten en esa forma. Estamos acostumbrándonos a que esto se acepte como una forma de actuación policial normal en este país. Primero hacia los indocumentados, cada vez ampliando más y más la red. Y ahora con el uso de la militarización de los cuerpos policiales municipales y el envío de fuerzas federales a varias ciudades en los Estados Unidos sin que esto tenga fin, eh, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Es de verdad controlar el crimen o deportar a aquellas personas peligrosas? ¿O el fin es que Donald Trump se quede en el poder, no importa lo que pase en las elecciones? Y en el caso del perfilamiento racial, avalado por la Corte Suprema de Justicia. Muchas gracias, Rafael. Rafael Peñalver es abogado constitucionalista, nos acompaña desde Miami.